Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Y en el día de hoy quiero hablarte de algo particularmente que para mí ha sido revelador en su momento descubrir y que por eso quiero compartirlo contigo. A ver, cuando comenzamos a sentir estas sensaciones, cuando comenzamos a sentirnos raros, cuando comenzamos a preocuparnos por todo, cuando comenzamos a sentir miedo muchas veces, pasa que sentimos que cualquier cosa nos resulta estimulante, ¿no? Generalmente para mal, es decir, que nos despierta miedo o nos despierta ansiedad o nos despierta incluso pánico. Eh, Pasé mucho tiempo sin entender verdaderamente por qué sucedían esas cosas, hasta que un día encontré un libro que para mí fue verdaderamente una salida, un mapa excelente de salida a este problema. Lo voy a compartir perdón, aquí contigo. Este es un libro que se llama Autoayuda para tus nervios. Está escrito por la doctora Claire Wicks. La doctora Claire Wicks, ya haré un video al respecto de ella, porque no solamente tiene este libro, tiene varios más. Fue una doctora australiana, una psiquiatra, que fue la pionera en escribir acerca de la ansiedad y el pánico, e incluso la depresión, en los años 60. Muchas de las personas que hoy, terapeutas, otros canales, otros libros, que hablan sobre la recuperación de la ansiedad a base de exposiciones, a base de planes, a base de una recuperación prácticamente autodidacta, están basadas en las enseñanzas de la doctora Claire Wicks. Como te digo, ya en su momento pronto haré un video específicamente sobre esta doctora que para mí es súper interesante. Pero bueno, vamos a lo que para mí fue revelador. En este libro y en otros libros, la doctora Claire Wicks habla de algo que se llama sensibilización. La sensibilización es ese momento en el cual nos nos encontramos agotados a nivel nervioso. Encontramos un agotamiento nervioso. Y esto hace de que, por ejemplo, como te expliqué, sintamos que cualquier estímulo es abayazante, es de alguna manera insoportable. Que cualquier sonido, que cualquier cosa, cualquier imagen, que el frío, que el calor. La doctora Kelwicks pone a la sensibilización y al agotamiento nervioso en cuatro tipos de agotamientos. Ella dice que si nosotros experimentamos cualquiera de estos agotamientos, muy probablemente nuestro sistema nervioso se encuentre agotado y por lo tanto sensible. El primer agotamiento que ella habla es el agotamiento físico, es el agotamiento muscular. El agotamiento muscular se entiende porque generalmente nuestros músculos oscilan entre la tensión y la relajación. Entre medio de ese aura existe algo llamado tono. Normalmente una persona que no siente tensión, que no siente la necesidad de estar tensa, tiene su musculatura en tono. Claro, nuestros músculos reaccionan muchas veces a estímulos que son automáticos. Voy a darte un ejemplo. Muy probablemente alguna vez has jugado de pequeño o en un médico te ha hecho ese famoso golpeo debajo de tu rótula que hace mover involuntariamente tu pierna. Eso también sucede cuando nosotros estimulamos de alguna manera nuestra tonalidad muscular a partir de la tensión. Como resultado de esta tensión, muy probablemente sientas dolores. ¿Dónde específicamente? Donde se acumula generalmente mucha más tensión, en las piernas, y que sientas que la necesidad de sentarte mucho tiempo o que no puedas soportar estar parado en la espalda, en el cuello, porque generalmente tensionas esta parte de aquí y eso genera una tensión muscular. Pero lo importante es comprender de que aquí debes trabajar en, primero, comprender de que tu cuerpo está sensibilizado y segundo, entender de que estás pasando por un agotamiento muscular. Y al entender esto, lo primero que debes entender es que es normal que surjan esas sensaciones de dolor.
y debes entonces dejar de preocuparte por ellas, como también te expliqué en el video de los síntomas. Segundo agotamiento que menciona la doctora Claire Wicks, que este para mí es bastante particular, es el agotamiento emocional. La doctora Claire Wicks habla de que cuando estamos agotados emocionalmente, tendemos a exagerar las emociones que vivimos. Claro, en la ansiedad generalmente pensamos de que es solamente el miedo, pero cuando te encuentras agotado emocionalmente, probablemente también exageres la forma en la cual te sientes feliz por un momento, e incluso la emoción del amor frente a otra persona, frente a una situación que puede hacerte creer que tengas ganas de llorar por todo, o incluso que a veces nos sintamos hasta maníacos prácticamente frente a un estímulo emocional y que sintamos esa emoción tan intensa que a veces como que no podemos sentir que entra en nuestro cuerpo y nos sentimos de alguna forma, eh, sí, como que a veces creemos que podemos enloquecer incluso. En este punto ingresa también esos estímulos que a veces son fortuitos y que nos suelen generar un estrés agregado. Voy a darte un ejemplo. Cuando golpea un trueno o cuando hay un golpe fuerte, cuando escuchamos un petardo, cuando escuchamos una frenada fuerte de un vehículo, cuando alguien grita, generalmente ese tipo de estímulos nos resultan imposibles de soportar. Lo mismo pasa con la luz, que sentimos que no podemos tolerar la luz y que por eso muchas personas utilizan anteojos de sol o directamente evitan la claridad y prefieren ciertos lugares oscuros. Em, y bueno, lo mismo también nos puede pasar con, por ejemplo, em, sensaciones de cuando uno es tocado, cuando alguien lo toca y de repente nos sobresaltamos frente a ese simple que alguien nos llame o nos roce incluso. Eso es parte de un agotamiento emocional. Como te expliqué con el agotamiento muscular, lo importante aquí es saber que estamos pasando por una etapa de nuestras vidas en la cual estamos sensibilizados y con agotamiento emocional. ¿Por qué? Porque al saber eso, al tener esta premisa, debemos dejar de preocuparnos, sobre todo de preguntarnos por qué nos pasan estas cosas. Porque tal vez hasta aquí nunca nadie te lo ha explicado. El tercer agotamiento es el agotamiento mental. Cuando uno está agotado mentalmente, la tendencia es que comencemos a preocuparnos, no solamente preocuparnos, a estar enfocados en lo que sucede en nuestro cuerpo. Cuando una persona está agotada mentalmente, prima en su preocupación el cómo se siente. El cómo se siente pasa a ser prácticamente tu día a día, tu momento a momento. Y, y es casi como un ritual, querer escanearnos de alguna forma para saber si nos estamos sintiendo mal, si tenemos alguna molestia, si tenemos alguna sensación, si tenemos algo que nos está molestando en el cuerpo. Las mentes agotadas tienden a preocuparse. Las mentes agotadas tienden a obsesionarse. ¿Con qué? Con querer buscar un porqué de todo. Con no aceptar las cosas tal cual son muchas veces. Y por sobre todo, eh, con la obsesión al miedo. El miedo que muchas veces a tus propios pensamientos. Una mente cansada, una mente agotada, también probablemente tienda a quedarse atrapada en ciertos pensamientos que repetirá una y otra vez. Por eso, hay personas que te dirán que cuando tienes pensamientos negativos, la mejor forma de eliminarlos es tener pensamientos positivos. Eso para mí encuentra un absurdo en muchos sentidos, empezando porque nosotros no somos responsables directamente de lo que pensamos. Es parte de cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro. Querer cambiar cómo se inicia esa parte a nivel física, a nivel
Si quieres, a nivel sí, a nivel clínico, es imposible. De hecho, cuando intentas forzar tener pensamientos positivos para reemplazar pensamientos negativos, estás pensando de manera obsesiva y estás pensando de manera negativa, porque querer dejar de pensar en algo te hace mantener tu foco en ese pensamiento. Pero más allá de esta aclaración, el querer obsesionarnos con encontrar a todo una respuesta, con no tolerar que algo no pueda ser explicado, es también parte de este agotamiento mental. Además, es muy probable que en esta etapa de agotamiento, no en esta etapa, pero en este agotamiento en particular, surjan prácticamente de manera excesiva los pensamientos intrusivos, esos pensamientos de impulsión, por ejemplo, que a veces son aterradores. Esos pensamientos que piensas que puedas lastimar a alguien, que te puedas lastimar a ti mismo, o que directamente son tan perturbadores que no los puedes tolerar. Y aquí es cuando vuelvo, fíjate, no puedes tolerar esos pensamientos y por lo tanto te culpas de que esos pensamientos negativos son responsabilidad tuya y que por lo tanto debes cambiarlos y que por lo tanto así ¿se entiende? Eso se transforma en una obsesión. Está más que obvio que cuando uno tiene una mente también agotada, cuesta muchas veces concentrarse, cuesta muchas veces memorizar, cuesta muchas veces pasar de un tema a otro. ¿Por qué? Por la misma obsesión. Cuesta estar focalizados en lo que nos está sucediendo en este instante, en este momento, y que requiere verdaderamente nuestra concentración y nuestras habilidades cognitivas. Te repito, como en los anteriores agotamientos que he repasado, lo importante aquí es que sepas de que estás solamente pasando por una etapa de agotamiento. Nada más. Y que no debes preocuparte, no debes obsesionarte para no seguir alimentando ese cansancio que te genera la misma obsesión. Por último, quiero hablarte de el agotamiento del espíritu. Si bien suena un poco místico, suena un poco raro hablar de espíritu, cuando aquí queremos hablar de algo científico, si quieres llamarlo, o de algo empírico, o de algo estudiado, ¿no? Como te he nombrado por la doctora Claire Wicks y por muchos otros profesionales, es importante abordar este tipo de agotamiento. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada místico. Aquí se trata de que somos seres humanos y como tales, nuestro espíritu depende muchas veces de esas ganas que tenemos por vivir, de esa pulsión muchas veces como se habla de manera psicológica de vida o incluso esa perspectiva, esa conexión con lo que va a seguir, con el mañana, con, con lo que nos mantiene básicamente conectados con la vida. Cuando uno se encuentra agotado espiritualmente, muchas veces uno encuentra la desesperanza. La desesperanza de creer que uno no tiene salida de todo este asunto. La desesperanza de creer que uno ya no es útil en esta vida. La desesperanza de pensar o de sentir que ya no tienes más sentido incluso tu propia existencia. Este tipo de agotamiento, lógicamente, no, además de ser perturbador, resulta verdaderamente un desafío y muchas veces nos tiene tirados en una cama o muchas veces nos tiene sin ganas de nada. Por eso para mí en particular este agotamiento requiere como de un cambio de voluntad, si quieres llamarlo, o requiere a veces de aunque sea un pequeño esfuerzo. Sé que cuando te encuentras en este agotamiento, porque también he estado ahí, resulta casi imposible a veces salir de tu cama, salir de tu habitación o siquiera desayunar o comer. Pero aquí es en donde es imprescindible prácticamente tener un plan de recuperación. Las personas que se encuentran agotadas espiritualmente muy probablemente no resistan eh, o creen no resistir en realidad.
la frustración de seguir un plan. ¿O por qué? Porque no se creen aptas para una recaída o para una frustración o para esos momentos en los cuales crees que debes comenzar de vuelta o que nada de lo que estás haciendo sirve. Y aquí es en donde particularmente importa tener un espíritu resiliente. Es en donde importa tener esa mentalidad de querer nuevamente salir adelante. Eh, si crees que no la tienes, también puedes a veces incluso contagiarte de otras personas que puedan transmitírtelo. Porque créeme, amigo, vale la pena. Lo vale. Hoy te parece imposible, pero con el tiempo irás sacando esa oscuridad que por ahora te tiene atrapado para de a poco ver luz. Pero lo importante aquí, y este es mi mensaje respecto a este agotamiento, es que comiences. Aunque sea con pasos muy pequeños, no importa, pero comienza. La misma acción te llevará a renovar tu espíritu. Y la misma acción te llevará a querer seguir un plan. Te hago solo una aclaración al respecto. Comprende de que la recuperación no es un camino lineal. Comprende que tendrás días malos, comprende que tendrás momentos difíciles y comprende que deberás realizar cosas difíciles. Pero nuevamente te aliento a que ese sea tu espíritu, porque es eso lo que te va a poner nuevamente en los carriles de la vida y de la recuperación. Nuevamente, te quiero hacer un pequeño, no sé si es un repaso, pero quiero comentarte que lo que estamos hablando de la sensibilidad, de estar sensibilizado a nivel corporal, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual, es el primer, para mí la piedra fundamental de comprender por qué no vale la pena seguir preocupándote por esto. Y sí vale la pena comenzar a accionar al respecto. Cuando te sientes sensibilizado, como te digo, sea por cualquiera de estos agotamientos, sientes como que todo lo que sucede a tu alrededor es un trigger. Todo lo que te sucede alrededor es un detonante de tus emociones y sobre todo del miedo y la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Son primas. El miedo es una reacción emocional a un acontecimiento que sucede en este momento, sea real o percibido. La ansiedad es ese miedo a algo que va a suceder aparentemente, algo que todavía no está sucediendo. Pero bueno, eso lo abordaré en otro video también. Eh, lo que quiero dejarte aquí es una pequeña enseñanza sobre cómo abordar cualquiera de estos agotamientos, cualquiera de esta sensibilidad. Y aquí está en la de para mí las dos claves al respecto. La primera es en la de comenzar a ignorar esos pensamientos, sabiendo de que esos pensamientos pertenecen a una persona agotada. Y la segunda es en la de dejar de ignorar los síntomas que están sucediendo en tu cuerpo, porque también son parte de un organismo de una persona agotada. Sea por cualquiera de estos agotamientos, no importa cuál, pero tu sistema nervioso en este momento se encuentra agotado y por lo tanto sensibilizado. Aprende a dejar de preocuparte por ello y comienza a realizar tu plan. Comienza a seguir ese plan que tienes hasta ahora y que probablemente ya estés ejecutando o a punto de ejecutar. Y si no, te invito a que revises aquí cuáles son las cosas que debe tener tu plan para que comiences ya a hacerlo y a ponerte en tu propia recuperación. Bueno amigos, espero que esto te haya sido revelador como me ha sido a mí en su momento. Como te digo, queda en mi promesa hablarte de la doctora Claire Wicks, hablarte un poco más sobre la diferencia entre el miedo y la ansiedad, hablarte sobre a veces las obsesiones. Quedan varias cosas en el tintero, perdón, para seguir comentando. Y como te digo siempre, si crees que este video te ha servido, tal vez le sirva a alguien más. Así que compártelo
con tus amigos, con gente que creas que pueda servirle y contigo mismo, sobre todo. Revísalo una y otra vez hasta que comprendas lo que quiero aquí explicarte. Si no lo comprendes, también te pido que me dejes aquí tus comentarios para que pueda de alguna manera aclarar tu duda o pueda hacer un nuevo video al respecto. Si te ha gustado también, te, eh, te pido que me des un like, que te des tu me gusta y sobre todo te invito a que te suscribas porque así vas a poder estar atento y atenta a cuando haga un nuevo material para ti. Bueno amigos, como también les digo siempre, me gusta saludarlos de esta manera. Cuídate, pero también cuida a otros. Hasta la próxima. Chao, chao.